Bueno, buenos días a todos y hoy de verdad buenos días, porque esto se hace poco. En primer lugar agradecer a la organización y a los patrocinadores el que me hayáis invitado a compartir este desayuno con vosotros. Yo soy mucho de moverme, con lo cual, y tener que estar en un atril me cuesta un poco, con lo cual seguramente se va a ir y se va a venir la voz, pero espero que me escuchéis bien. ¿Qué es lo que quiero plantear en esta primera parte previa al debate? En primer lugar, cuando hablamos de gestionar la incertidumbre, ¿por qué estamos hablando ahora acerca de incertidumbres? Es que no hemos tenido antes incertidumbre, porque la incertidumbre en materia de medicamentos, de eficacia y de seguridad la hemos tenido desde siempre, desde que yo empecé a trabajar estamos hablando de lo mismo. Y luego también quería hacer un breve recorrido sobre todos los acuerdos de compra. También estamos ahora hablando de los acuerdos innovadores basados en resultados en salud, pero no tenemos que olvidar que mecanismos de acuerdos de compra tenemos muchos, y quería hacer también una visión un poco histórica de todo lo que ha pasado para que cuando luego tengamos el debate, pues podamos tener una visión global. ¿Por qué nos preocupa la incertidumbre? Nos preocupa la incertidumbre y sobre todo ahora por aspectos relacionados con la economía y la sostenibilidad del sistema. Siempre nos ha debido preocupar esto, pero en los últimos años, con motivo de la crisis, la aparición de nuevos medicamentos, pues tenemos que el gasto farmacéutico ha ido creciendo como siempre, más de lo que crece el PIB, y en este momento supone una parte muy importante del presupuesto de todas las consejerías. Esto es una muestra de lo que ocurre en Madrid, de forma que, como podéis ver en la diapositiva, 1 de cada 10 euros de presupuesto de la Comunidad de Madrid, y en la Comunidad de Madrid estamos hablando de transportes, de universidades, de todo esto se dedica a medicamentos. Por lo tanto, es un tema que claramente preocupa. Y cuando nos preguntan ¿y qué hacéis los que gestionáis? Pues los que gestionamos intentamos que con ese presupuesto que tenemos nuestros pacientes accedan a los mejores tratamientos. Con lo cual ya no estamos hablando, y esto se confunde muchas veces, de coste-efectividad. Muchas veces se habla del umbral para financiar, para comprar un determinado medicamento, porque es coste efectivo. El coste-efectividad es una medida, es una herramienta, pero no es lo que guía en muchas ocasiones la totalidad de las decisiones, porque tenemos otra parte de la balanza muy importante, que es el presupuesto. Por mucho que un medicamento sea efectivo, coste efectivo, si no existe presupuesto suficiente, no podremos acceder a él. Y esa innovación no será asumida por el sistema. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí, en mi casa, es muy coste efectivo el jamón de jabugo 5J, es coste efectivo, pero mi presupuesto no me da para comer todos los días jamón de jabugo 5J. Y además sabemos que esto no es una cuestión que haya pasado hasta ahora y que vaya a desaparecer. Somos muy conscientes de que en los próximos años van a seguirse produciendo avances e innovaciones farmacológicas que van a hacer que este mercado crezca y crezca mucho. Bien, y una vez que sabemos por qué tenemos que gestionar, vamos a hacer un pequeño repaso, como os decía, qué mecanismos de acuerdos de compra, porque en el fondo un acuerdo de riesgo compartido no es más que un mecanismo de compra diferente a los que tenemos hasta ahora. Tenemos y se pueden utilizar, que no han desaparecido del mercado. Tenemos la ley del contrato del sector público, que es hasta ahora y de momento la ley que rige todas las contrataciones. Incluso los nuevos acuerdos tienen que estar basados en esta ley de contratos del sector público. Y la ley de contratos del sector público además nos permite evolucionar por distintos modelos de compra. Yo traía aquí un poco la evolución que hemos hecho en mi comunidad, pasando de procedimientos tradicionales de compra a otros tipos de procedimientos que ya generan una cierta competencia y generan un cierto debate. Los acuerdos marco, fijaros, empezamos en el año 2006 y fueron evolucionando de forma que en un principio lo que teníamos era acuerdos marco, esto seguramente que todos lo conocéis, donde cada lote era una presentación de un medicamento, lo cual significaba que si la industria no quería presentarse no tenía por qué, no había competencia, porque si cada lote es un producto exclusivo, pues poca competencia vamos a tener. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que muchos lotes se quedaban desiertos. Este fue el primero que hicimos, todos los lotes que eran de antirretrovirales se quedaron desiertos, eran productos exclusivos. Luego pasamos ya al siguiente paso, y el siguiente paso es, voy a admitir que dentro de un mismo medicamento puede haber presentaciones diferentes, unidosis, multidosis, pero yo no voy a comprar un medicamento, voy a comprar
miligramos de ese medicamento. Y este es un ejemplo que es el Acuerdo Marco de Hormona de Crecimiento. Ahora tenemos otro, pero este es el del año 2010, en el que yo compro miligramos y me da igual cómo venga la presentación. Y el precio es por miligramo. Y estos son los últimos que hemos hecho dentro de ese tipo de acuerdo marco, en el que lo que hacemos es que ponemos un precio máximo a una línea de tratamiento, una patología, o bien a un tipo, creo que esta era de eritropoyetinas, un precio por miligramo equivalente. Y tú dices, todas, me da igual que sea darbepoetina, epoetina alfa, epoetina, todas van a un precio similar, de igual potencia, igual precio. O, por ejemplo, creo que también tenía que ver con tratamiento de la esclerosis múltiple en primera línea. Yo decía, mi coste por paciente tratado tiene que ser este y, por lo tanto, mis lotes van a este precio. Introducíamos competencia en un ámbito del mercado en el que, si solamente lo hubiéramos hecho por principios activos, no había competencia porque son todos exclusivos. ¿Cuándo se pueden utilizar? Estos son acuerdos marcos. Otro tipo de procedimiento de compra, tenemos los concursos, que tampoco los debemos olvidar. Los concursos son muy útiles cuando tenemos medicamentos que tienen características muy similares y que son perfectamente intercambiables. Por ejemplo, nosotros tenemos la FDG en un concurso, que es un concurso que va a precio de servicio. O el tercer aspecto, que es seguramente el más difícil, cuando tenemos que hacer una negociación por un producto absolutamente exclusivo, y lo que hacemos en este caso son negociaciones centralizadas a nivel de consejería, porque somos conscientes de que los hospitales de forma individual tienen menos capacidad de negociación. Decíamos que estos son los procedimientos tradicionales. Nos encontramos ahora con una irrupción en el mercado de nuevos medicamentos de muy elevado precio y tenemos que hacerles frente. Y muchas veces estos mecanismos nos sirven poco. Nos sirven poco porque es que el presupuesto que tenemos no nos da. Entonces siempre dice, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? La primera solución, que no se nos debe también olvidar, es que se puede aumentar el presupuesto sanitario. El presupuesto sanitario en nuestro país es de los más bajos de Europa con relación al PIB, y tendríamos una posibilidad, y eso nos quitaría las tensiones. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se aumenta el presupuesto de una de las partidas, eso afecta a otras partidas y eso tiene un coste de oportunidad. Si yo aumento el presupuesto dedicado a la farmacia, pues tendré que bajar otros presupuestos dedicados o bien a servicios sociales o bien a transporte, etcétera. Y en este momento lo que tenemos que pensar es qué es lo que es mejor desde una perspectiva de rentabilidad social. ¿Qué me va a dar más beneficio? Y no estamos acostumbrados a hablar de coste-beneficio entre fármacos, pero no estamos acostumbrados a hablar de coste-beneficio entre una nueva innovación o aumentar el número de plazas residenciales cuando tenemos una expectativa de vida larga y además tenemos cada vez pacientes más incapacitados o ancianos más incapacitados. Otro posible escenario para gestionar esta incertidumbre o para ver cómo abordamos la innovación y la sostenibilidad son creación de fondos específicos. Seguramente también habéis oído hablar de ellos. Ahora, con todo el tema de hepatitis, una de las opciones era crear un fondo específico para hepatitis o crear un fondo específico para enfermedades raras. Y yo siempre digo que antes de hacer cualquiera de estas cosas tendremos que mirar a nuestro alrededor y ver lo que ha pasado. Y tenemos el ejemplo de los ingleses que crearon el Cancer Drugs Fund, que ha tenido este recorrido vertiginoso solamente en 5 años y que ha hecho que en este momento se esté replanteando la existencia de estos fondos específicos. De hecho, hay muchas controversias, ha sido incluso objeto de debate en el Parlamento británico, porque se piensan que no es la mejor opción. Incluso los oncólogos empiezan a pensar que a lo mejor no tendrían por qué haber hecho este mecanismo que permite saltarse al NICE. Porque ¿qué está ocurriendo? Que muchos medicamentos oncológicos ya no tienen ningún interés en entrar, se saltan al NICE y se van al Cancer Drugs Fund. Y esto, bueno, pues tiene, no voy a detenerme a comentar todos los posibles inconvenientes, pero veis que realmente está en la prensa y ahora últimamente han salido ya 25 fármacos del Cancer Drugs Fund y van a seguir saliendo, porque se ha visto que no se puede abordar. Tema de debate, uno de los temas de debate de hoy, los contratos de riesgo compartido. Intelectualmente muy atractivos porque a todos nos dicen hay que pagar por el resultado y ahí vamos todos. Además, va muy bien con nuestra mentalidad técnico-científica y que no es tanto los procedimientos de compra.
Tenemos que tener en cuenta que no son de aplicación generalizada. No todos los medicamentos los podemos comprar por contratos de riesgo compartido. Tenemos que tener un cierto grado de incertidumbre. Y en general se suelen utilizar para enfermedades poco frecuentes, en las cuales no sabemos cuáles son las características de los pacientes que me van a ser predictores del resultado. Porque si yo ya sé cuál va a ser el resultado, no hago un contrato de riesgo de pago por resultado, porque no tiene ningún sentido. Si yo tengo un fármaco que sé que la eficacia es del 90% y tengo un marcador, no tiene ningún sentido hacer un contrato de riesgo compartido, porque realmente el riesgo que vamos a asumir las dos partes es poco. Normalmente se suelen hacer para determinados productos oncológicos y para enfermedades raras, donde sabéis que efectivamente, por definición, el resultado es incierto. ¿A qué nivel se pueden hacer los contratos de riesgo compartido? Os he traído varios ejemplos. Se pueden hacer a nivel de un país, el bortezomib este es del NICE, a nivel de una comunidad autónoma, CatSalud tiene múltiples contratos de riesgo compartido, o incluso a nivel de un determinado hospital, creo que además aquí de Granada en este caso. Cada uno puede, con los mecanismos y las herramientas que tiene, poder abordar un contrato de riesgo compartido. Pros y contras. Pues primero tenemos que ver, bueno, pues el principio de racionalidad, pero además su encaje con la ley de contratos del sector público, que es donde digo que estamos todos obligados a seguir los que trabajamos en hospitales públicos, que somos la mayoría. Y aquí hay un pequeño inconveniente, que es el tema de la transparencia. La ley de contratos del sector público te obliga, mayúscula, negrilla, a ser transparente. No puedes hacer un contrato en el marco de esa ley en la cual no hagas visibles tus acuerdos y tus precios, ¿vale? Y normalmente los acuerdos de riesgo compartido son muy poco transparentes. Suelen ser acuerdos muy a baja escala entre el laboratorio y la consejería, o entre el servicio de farmacia y el laboratorio, y realmente el tema de la transparencia es algo que tendremos que mejorar. La publicidad. Yo hago un acuerdo de riesgo compartido, en teoría tendría que dar publicidad a todos aquellos laboratorios que podrían tratar esa determinada patología, y todos ellos tendrían que tener la oportunidad de hacer un acuerdo de este estilo, y eso tampoco normalmente lo hacemos así. Y por otro lado, los acuerdos de riesgo compartido tienen el problema de la complejidad metodológica. Es un poco complicado definir los objetivos, porque seguramente en esta sala, si preguntamos cuál es el objetivo de tratar X o un proceso oncológico o una enfermedad rara, cada uno pensemos que el objetivo es una cosa diferente. Yo ayer tuve que plantearme el objetivo para una enfermedad rara, y si preguntaba a 3 médicos distintos, uno me decía mejorar la movilidad, otro la función respiratoria. O sea, el objetivo no está claro, a veces no está tan claro, y sobre todo cuando tienes que negociarlo con un contrario, normalmente diferirán. Seguramente yo querré en un oncológico disminución de mortalidad total, y a lo mejor me plantean no, supervivencia libre de enfermedad, y ahí tenemos que llegar a un acuerdo. Y luego el tema del seguimiento y el tema del registro. Son acuerdos que llevan mucho tiempo, porque hay que hacer muchos registros, tenemos que tener un sistema que permita el registro, que no siempre está disponible, a veces hay que hacerlo específicamente para ese acuerdo, y luego, pues por supuesto, pues lleva mucho tiempo de registro y de análisis. Entonces, hay que sopesar muy bien en qué productos voy a utilizar un tipo de acuerdo de riesgo compartido. Son útiles, pero tienen su papel. Luego hay otras estrategias que también se están hablando en la Unión Europea, que es, por ejemplo, la estrategia de pago según uso, que no sé si habéis oído hablar de ella. Es un nuevo paradigma para oncología, en el cual lo que plantean es: tenemos muchos medicamentos oncológicos que pueden ser utilizados en distintas líneas de tratamientos y en distintos tipos de tumores. En función de la eficacia en cada una de esas líneas y en cada uno de sus tipos de tumores, yo voy a pagar diferente por el fármaco. Es como si tuviéramos un precio diferente para cada una de las indicaciones. Y luego tenemos esta nueva forma también de acceso, que seguramente, yo creo que he visto que viene Mercedes Martínez Vallejo luego a las 11:30, a las 12, y va a hablar de nuevos modelos de financiación, y a lo mejor comenta este aspecto. Es un nuevo modelo que lo que pretende es mejorar el acceso, haciéndolo más temprano a pacientes. Aquí se ve mejor, es decir, este es el modelo actual, estos son los ensayos clínicos, se aprueba y empezamos ya a tener un gran número de pacientes que no están en el marco de ensayos clínicos y que no nos están dando información, y lo que pretenden este nuevo modelo
es dar una aprobación más temprana, de forma que tengamos más pacientes en registro desde el inicio y tengamos y que cuando se produzca la aprobación total ya tengamos datos de vida real. Vale, es un modelo. A mí me preocupa un poco. Me preocupa un poco en el sentido de que me parece muy bien si lo que vamos a mejorar es la sostenibilidad, y eso quiere decir que este modelo no puede servir para aumentar precio. Y me preocupa si no garantizamos la seguridad de los pacientes. Entonces, es un modelo que está ahora muy debatido y yo todavía sería un poco prudente con él. ¿Por qué? Porque no sé si os suena, pero a mí me suena mucho a esto también, a este modelo que ya tenemos, el de las aprobaciones condicionadas o bajo circunstancias excepcionales, por la cual una gran mayoría de los nuevos fármacos son aprobados. Os digo la diferencia, esto lo he cogido de Carlos, el subdirector de la agencia. Excepcionales circunstancias es cuando sabemos que nunca vamos a tener el conocimiento completo, es decir, una enfermedad rara, es decir, circunstancias excepcionales. Ya asumo que nunca voy a saber todo lo que necesito saber de ese fármaco. Pero los que son condicionados, en teoría es una nueva molécula muy prometedora que quiero poner accesible a los pacientes, pensando que cuando la ponga accesible va a mejorar mi información y en un momento dado voy a tener suficiente información como para que no haya problemas. Recientemente, o tan recientemente, creo que fue hace una semana, ha salido este análisis publicado en el JAMA, si no recuerdo mal, ¿no?, en el que han analizado qué ha pasado 5 años después de aprobar fármacos con estos condicionantes. Es decir, hemos tenido suficiente información sobre ellos y eso ha modificado nuestro criterio. Pues no sé si lo veis bien, bueno, había 36 fármacos en total, además 15 de ellos fue además por un proceso acelerado, y si veis aquí, lo que nos dicen es, estos son las que después de esos 5 años habían probado que el fármaco realmente funcionaba, las que habían demostrado que no funcionaba, pero el fármaco seguía allí y seguía estando en el mercado y accesible, y los que 5 años después todavía no se disponía de datos como para poder evaluar si verdaderamente esta aprobación condicionada había tenido sus frutos. Entonces, claro, todo este estilo de aprobaciones rápidas creo que tienen que ir seguidos de un compromiso de reevaluación, porque si no, nos pasa, yo cuando doy clases a los médicos les digo, cuando ponéis un tratamiento crónico tened mucho cuidado, porque se ponen fácil pero se interrumpen nunca. Y esto es igual, entran, es una vía de entrada, pero luego las salidas yo no recuerdo muchas. Y luego otras experiencias que tenemos a nivel nacional, con las que estamos ahora trabajando todos, tanto a nivel central como en los hospitales, son tanto los techos de gasto como los acuerdos precio-volumen. ¿Qué nos pasa con los techos de gasto? Bueno, es una estrategia que intenta tener una visión global. De momento los que tenemos son techos de gasto nacionales, con lo cual nos cuesta mucho bajarlo a nivel regional y no, digamos, bajarlo a nivel hospitalario. Y además existe una gran variabilidad, son muy complejos de gestionar, tanto por los servicios centrales como a nivel hospitalario. Yo cuando veo aquí gente de mis hospitales, cuando tenemos que decidir, o les tengo que, a ver, ahí hemos llegado, ¿cómo lo hacemos? Uno me va a hacer un abono, otro me va a devolver envases, esto lo voy a gestionar por un descuento. Luego tenemos techos de gasto, que tú crees que un techo de gasto va a ser por el año que te han dicho que va a ser, pero de repente te encuentras con que no ha pasado un año y te cambian las condiciones. Y tú has gestionado tu incertidumbre pensando que eso iba a estar un año y tú has dado unas instrucciones de uso y de repente cambian. Entonces esto no puede ser un techo de gasto. Y luego otro problema que creo que existen con estos techos de gasto es que se hacen a nivel ministerio, donde no existe gestión, no hay gestión. Entonces tenemos muchas dificultades para que aplicar esto dentro de sistemas REG, que son las facturas electrónicas, que estamos todos obligados y que en el año, creo que en el 2016 serán obligatorios para todos. Esto no se come bien ni con la ley de contratos ni con la gestión diaria. Y otro aspecto que me parece también importante es el riesgo de sobreutilización. ¿Por qué? Porque cuando se hace un techo de gasto, y todos lo veis porque lo veis a diario en vuestros hospitales, incluso aunque tú no lo hayas comunicado, se comunica a tus clínicos. Oye, no, esto utilízalo sin problemas porque hay un techo de gasto. Y nos pasa, yo hablaba a veces como cuando vas a un buffet libre,
que como ibufe libre terminas con dolor de tripa, porque lo utilizas a veces donde no lo tienes que utilizar, por esa causa de rapidez. Voy a terminar. Y por último, los acuerdos precio-volumen que no tradicionales. ¿Qué significa un acuerdo precio-volumen tradicional? Que está basado en un envase. Cuando yo llego a tal volumen de envases me hacen un... Entonces nuestros acuerdos precio-volumen ahora son los que tenemos, por ejemplo, con la hepatitis, que están basados en precios por pacientes según saltos de tramo y que, bueno, están siendo muy difíciles de gestionar a nivel servicio de farmacia. Y ya por último, decir que todos estos tipos de acuerdo que permiten gestionar la incertidumbre y que nos llamamos acuerdos innovadores y la sostenibilidad, realmente yo a veces me pregunto si todos queremos lo mismo. Y yo creo que cuando hablamos de todos estos modelos, los pacientes dicen, perfecto, tenemos que ir a estos modelos porque es que yo quiero tener el fármaco ya, inmediatamente, y además que todos accedamos al fármaco. La industria dice, oye, es que con el tema este de la sostenibilidad y tal, bueno, estamos encontrando muchas barreras de acceso, de introducción de medicamentos, esto va a ser una vía para mejorar la introducción. Y la administración dice, uy, a ver si con estos nuevos modelos lo que yo hago es disminuir los costes, aumentar la sostenibilidad. Son tres visiones que seguro que se pueden poner de acuerdo, pero no será fácil. Y con esto no tengo nada más que decir. Gracias.